tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través de la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Samarripa, y el día de hoy vamos a seguir con el tema que nos quedamos el día de ayer. La angustia que mueve y la angustia que paraliza, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de angustia? Y el día de ayer ya más o menos enmarcamos un poquito a qué es a lo que nos referimos con esta situación, con esta sensación de angustia, como si fuera a pasar por un lugar estrecho, que nos falta el aire, se nos agita el corazón, nos sentimos desorientados y prácticamente es una sensación que muchas personas van entendiendo como que uno se está muriendo, ¿no? Porque parece como que nos está dando un ataque cardíaco, como que nos hace falta el aire, respiramos y se siente que no estamos respirando, como si el aire no tuviera sustancia, y esto lo vamos a ver prácticamente como el síntoma principal en los ataques de ansiedad. Estos ataques de ansiedad creo que son como la principal razón por la cual se va entendiendo que también hay padecimientos psicológicos que se van expresando a través del cuerpo. ¿Por qué? Porque de repente podemos estar hablando de migrañas, podemos hablar de sensaciones corporales, por ejemplo, la colitis, la gastritis, algún tipo de dermatitis, muchísimas enfermedades que se van intentando tratar principalmente con fármacos y principalmente con un enfoque pues médico, ¿no? Es ir al neurólogo, ir al dermatólogo, ir a todos estos especialistas con tal de que nos quiten estas manifestaciones que no se pueden engarzar a otra cosa que no sea la angustia. Y ahí muchos doctores atinan en proponerle a su paciente que se atiendan con un psicólogo, que vayan con un psicólogo, porque eso no es un síntoma corporal. Uno podría darse cuenta de que en el cuerpo pues no hay mayor desequilibrio más que el que se formó con ese síntoma, ¿no? Por ejemplo, si nos dio un ataque de ansiedad, nos pueden recetar algún tipo de inhalador para el asma, para aliviar los síntomas, o nos pueden dar algún tipo de ansiolítico, tal cual, para que esto se nos calme, pero la razón principal viene de un aspecto psicológico y por lo tanto se va, ¿cómo lo podríamos decir? Como que se va etiquetando que esa es la enfermedad en específico. El día de ayer estábamos platicando cómo la ansiedad en sí solamente es el síntoma, solamente es la parte sintomática de un cuadro patológico mucho más grande del que nosotros podríamos imaginarnos a simple vista. ¿Por qué? Porque esto ya involucra nuestros deseos inconscientes, porque esto ya tiene que ver con nuestro pasado, con cómo se va, digamos, relacionando con nuestra actualidad, toda esta situación que a final de cuentas termina desencadenándose en uno de estos síntomas. Y no ese es el desencadenamiento, sino que esa es una de las manifestaciones de las cuales vamos a poder hacer uso para diagnosticar lo que está sucediendo. Entonces, de entrada, vamos a pensar que la angustia en sí es una cosa mala, ¿no? Que la angustia es algo que nos duele, es algo que nos enferma, es algo que no nos deja tener nuestras actividades cotidianas, y ahí es en donde podríamos ver que también la angustia va teniendo una utilidad, va teniendo una función. No es nada más como que si nos dio, digamos, un salpullido, ¿no? Y aún los salpullidos tendríamos que entender el significado de los salpullidos, ¿no? Pero no es como si nada más nos hubiera dado un estornudo, ¿sí ve? Hay un significado atrás de todo esto y, por lo general, tiene que ver con detenernos, justamente. Justamente eso es lo que se está buscando con ese síntoma de angustia, pararnos en seco, paralizarnos ante algo que nosotros sentimos inconscientemente que nos puede destruir. Uno podría pensar, bueno, pues esto de repente se complica demasiado, porque pues yo estoy trabajando, yo estoy haciendo las cosas del día a día, pues sí tengo mis problemas, pero ¿por qué de repente me dio esta sensación de angustia? ¿Por qué me tuve que regresar a mi casa, tuve que ir a visitar al doctor, por qué me dieron esta medicina? Si es una cosa como que de alguna manera tiene una utilidad, pues bueno, ya de entrada podríamos pensar justamente en esa utilidad, en detenernos, como le dije, en que nosotros podríamos habernos acostumbrado a un ritmo realmente insano de vida, ¿no? De cómo vamos llevando nuestros horarios de trabajo, nuestras comidas, nuestras relaciones familiares, y en la única manera en la que nos vamos encontrando un freno es en enfermarnos.
es en enfermarnos ya sea de angustia o también alguna otra manifestación ya, digamos, más en el cuerpo, como una gripa nerviosa, ¿no? Un resfriado nervioso, colitis de estas paralizantes también, salud, que nos acabamos torciendo durante días en la cama y como resultado tenemos este paro en seco de nuestras actividades y ahí podríamos empezar a entender algo. Sí, claro, es que es como pues este foco rojo de que algo nos está sucediendo, ¿no? Muchas personas se quedan en este supuesto de que el único malestar que tienen es la angustia. Y la angustia no es un problema en sí, digamos, la angustia aparece, sería tan absurdo como decirle al doctor, por ejemplo, si tú llegas con una fractura, decirle que estás muy bien de tu hueso y que el único malestar que tienes es que por alguna extraña razón te duele el brazo, ¿no? Pues te duele porque está fracturado. Y nos quedamos en esta idea exactamente de que es algo que tenemos que erradicar, ¿no? De que el malestar es ese ataque de angustia que se sufre muchas veces ya cuando no tenemos nada más en qué distraernos. Muchas personas les ocurre antes de dormir, incluso les quita el sueño, les espanta el sueño. Y no, realmente no es que, y bueno, lo digo porque también está esta idea de simplemente tomar algún ansiolítico, algún tranquilizante o algún somnífero para poder conciliar el sueño a pesar de que estés angustiado, que sería tomando otra vez este ejemplo como el equivalente a darte algo que te dope para que no sientas tanto el dolor de la fractura que no se te va a atender y que vas a seguir trayendo, ¿no? Entonces, en realidad es como este foco rojo de que sí está pasando algo malo. Muchas personas asumen que tuvieron una historia perfectamente buena, una infancia maravillosa, que tienen una vida maravillosa, que todo está resuelto, que todo está muy bien y que por alguna extraña razón les está ocurriendo esto y quisieran que sencillamente se les quitara, pero en realidad no va dirigido a eso, sino pues creo que ahí lo ideal sería poder indagar qué es lo que está produciendo, como cuál es la fractura que está debajo de ese dolor, de ese sufrimiento, para entonces ver realmente dónde está el daño, porque el daño no es la angustia. Sin embargo, muchas personas, creo que cada persona tiene formas, como sus propias formas de reaccionar ante el peligro y ante cualquier situación en la vida, ¿no? Entonces, muchas personas ante esta sensación de angustia empiezan a buscar casi desesperadamente algún motivo, alguna solución, pero se empiezan a mover, empiezan a buscar, empiezan a ver cómo pueden resolver. Y hay muchas otras personas que así como también ante un peligro externo, hay muchas personas que ven, de pronto van cruzando la calle y ven que por ahí viene un auto rapidísimo y se paralizan, ¿no? Se detienen ante ese peligro. Y bueno, pues esto es quedarse paralizado, puede ser, si lo quisiésemos trasladar a el plano psíquico, también puede ser muy arriesgado, ¿no? También puede ser como esta especie de depresión en la que entran muchas personas, como esta especie de ya mejor no mover absolutamente nada, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Y les recuerdo que ya estamos en el chat en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Y también ya estamos en Twitter en @Desde tu Mirada. También tenemos nuestro correo electrónico para que nos mande algunos correos electrónicos y le haga competencia a todas estas ofertas de hacernos multimillonarios de Nigeria. Estamos en Desde tu Mirada @radiomujer.com.mx.
Y fíjate, Gaby, cómo llegan ahora nos llegó una propuesta de negocio por $20,600,000. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, ¿no? somos ricos. Ni modo, lo tendremos que dejar pasar como la del príncipe. Y estamos hablando el día de hoy sobre la angustia que mueve o que paraliza. Antes del bloque comercial le estábamos platicando un poquito sobre este uso que va teniendo de repente esos ataques de ansiedad en los que nos detienen, digamos, por nuestra propia salud. Es como si fuera el switch de apagado de emergencia que puede llegar a hacernos, bueno, muchísimas dagas en nuestra vida cotidiana como nosotros la entendemos, pero que nos va planteando una salida, tristemente, en la enfermedad para detenernos y podernos descansar un poquito. Esto es una cosa bastante curiosa. ¿Por qué? Porque acuérdese que realmente todas estas manifestaciones psíquicas que nosotros vamos viendo son adaptativas. Es más, si nos fuéramos a, por ejemplo, a un trastorno de ansiedad muy conocido, que es el trastorno de estrés postraumático, que se le va llamando, cuando alguien está en un accidente, cuando alguien está en alguna catástrofe natural o por ejemplo en un atentado terrorista, en todas estas cosas va generando un trauma, pero un trauma muy específico, un trauma que no tiene que ver directamente con nuestra historia y con nuestro inconsciente, sino que es una cantidad de afecto tan grande que no se pudo tramitar y por lo tanto nos genera un trauma, pero en la actualidad. Los veteranos de guerra, ¿no? Los veteranos de guerra también, ¿no? Van teniendo este tipo. Ese es un síndrome todavía como más elaborado porque hay muchísimas otras cosas involucradas. El hecho de haberle disparado a personas, el hecho de haber visto amigos morir. Es una cosa mucho más compleja, pero por ahí vamos viendo cómo es algo que se genera en el momento, cómo es ese tipo de enfermedad del momento. Y Freud también en su tiempo iba abordando este tipo de padecimiento. En ese tipo de padecimiento nos vamos a encontrar también con síntomas de ansiedad. Vamos a ver que las personas pierden el sueño, pierden el apetito, ¿no? A veces tienen problemas con la memoria a corto plazo, pueden llegar a tener estos episodios como de digamos, de autismo, ¿no? Como de quedarse viendo hacia el vacío y desconectarse durante un rato, de fuga, sería la palabra real. Pero que todos van relacionados a ese evento traumático. Y uno podría decir, pues, ¿qué manera tan adaptativa y fregativa tenemos de reaccionar ante un trauma? Y ahí uno podría decir, bueno, pues es que ¿de qué me sirve que todas las noches sueño con el accidente? Todas las noches sueño con los pedazos de cuerpo a mi alrededor, con la sensación, y me despierto en llanto, gritando. ¿Eso qué de utilidad tiene? ¿Qué beneficio me está trayendo? ¿Por qué no puedo trabajar? ¿Por qué me mantengo de esta manera, no? Y ahí Freud nos hablaba que en ese tipo de situaciones, cuando tiene que ver con ese trauma reciente, estos sueños que llegan a aparecer después, ¿no? Que es revivir la escena una y otra vez, o el recuerdo constante una y otra vez, es no otra cosa que un intento de nuestro aparato psíquico de poder tramitar el afecto que vivimos, de poderle dar orden a todos esos recuerdos, porque en el momento, si de repente explota una bomba en su edificio, ¿qué pasó? ¿No? De repente nada más vemos fuego, escuchamos gritos, tenemos que salir corriendo, quién sabe qué pasó, corre por tu vida, ¿no? Eso es lo único que nos llega a la cabeza. Y esto también pasa en los choques. De repente podemos tener un choque aparatosísimo, nos bajamos caminando, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Vemos el carro hecho pedazos, toda la gente parada alrededor preguntándonos si estamos bien. Nosotros no sabemos ni qué sucedió y unos minutos después nos entra el miedo. Unos minutos después nos empezamos a poner temblorosos y nos llega el llanto. ¿Por qué? Porque empezamos ahora sí a contactar con la realidad de que casi me mato, casi mato a otra persona, qué es lo que sucedió, y nos empieza a llegar todo este afecto que en el momento fue demasiado y nos arrasó y simplemente quedaron como huecos en nuestra cabeza. Ese sueño y esos recuerdos, digamos que es el intento de nuestro aparato psíquico, que sería nuestra mente como tal, de ir acomodando todas esas piezas. ¿Qué sucedió? Yo iba manejando, iba en el carro, venía escuchando tal música y de repente alguien se atravesó, tuve que volantear, choqué contra esto, ¿no? Una y otra vez. Una y otra vez y nos resulta angustiante una y otra vez, pero digamos que es la forma que nosotros vamos teniendo de acomodar la vivencia, de poder tramitar qué fue lo que sucedió. También cuando hay una muerte súbita, esto vuelve a suceder, ¿no? Es que yo estaba haciendo esto y yo no, a ver, ¿quién tuvo la culpa? Es que fue una negligencia, fui yo, ¿qué es lo que sucedió? Pero ahí vamos viendo como todos estos síntomas que uno podría decir, bueno, y es que ¿por qué se me quitan las ganas de comer?
Se nos quitan las ganas de comer porque está toda nuestra energía puesta en tramitar ese afecto. Está todo nuestro ser puesto en poder librar ese trauma tan grande que se nos hizo. No es algo que simplemente nos podamos brincar y seguir adelante, que esta es la idea que van teniendo muchas personas de que es lo mejor en sí. De repente escuchamos que se pueden tomar algún tipo de tranquilizante o algo para no sentir nada en el momento y ya, con eso pareciera que pasó el problema, pero no es así. Y es que tenemos nosotros como, gracias a, bueno, pues a la estructura psíquica que se nos ha formado, que en casa nos han heredado de una u otra forma, lo digo en un sentido como simbólico heredado, no es genético, pero gracias a esta estructura que tenemos, digamos que estamos, imagínate que es una estructura psíquica, imagínatela como un edificio. No es como un edificio, pero imagínatela. Pero nada más por fines didácticos. Sí, solo por fines didácticos, en esta ocasión imagínatela como un edificio. Esta estructura se va formando cuando eres pequeñito. A un niño cuando tiene algún tipo de evento de intervención quirúrgica o ocurre algo sumamente fuerte cuando está bebecito, la pérdida de algún familiar que absorbe y deja por completo en la depresión a la madre o al padre, etcétera. El niño no tiene recursos, todavía no tiene esa estructura psíquica formada, entonces va a llegar en blandito, va a llegar como una ola que pega así totalmente en blandito. No había ninguna pared, no había ninguna estructura, no había ningún edificio que la soportara. Y eso, bueno, pues va a generar un cierto tipo de malestar en la vida adulta. Pero vamos pensándolo como una persona que ya tiene algo de estructura. Este edificio puede soportar solamente, está hecho para soportar solamente X cantidad de peso, X, a lo mejor olas, vamos a pensar que está junto al mar, de X cantidad de fuerza o en proporción, ¿no? Y puede ser una estructura psíquica incluso bastante saludable, puede ser una persona muy saludable, o puede ser una estructura ya per se endeble y además venir a soportar un embate tremendo. Entonces llega una cantidad de afecto, llega una cantidad de impulsos extremadamente fuerte, golpea y va a lastimar, va a llevarse pedazos de eso. Si era una estructura suficientemente fuerte y suficientemente flexible, lo va a soportar mejor y quizás no va a quedar tan devastada. Si era una estructura que ya estaba dañada desde antes por otras circunstancias, otros golpes, y no había sido reestructurada y llegan estos golpes y estos embates, entonces pues vamos a necesitar ahora sí que para poder pararnos, para poder hablar, ya no digamos para poder ser felices, para poder funcionar sencillamente así en bajo consumo de energía, de todas maneras vamos a necesitar tomar toda nuestra energía, tomar todos nuestros recursos en irla tratando como de componer esa, porque si no, ya no nos sirve, si no, ya no podemos hablar, ya no podemos pensar, ya no podemos hacer nada. Entonces, durante ese periodo de tiempo, la persona no está concentrada más que en los daños causados por ese embate. Y es entonces cuando vemos esta repetición, repetir y repetir y repetir en la cabeza, en los sueños, a veces en el diálogo, ¿no? Es que pasó tal cosa. Ponte a pensar sencillamente en algo ni siquiera traumático, en algo que sencillamente te puede llegar a molestar un poquito durante el día. Pierdes las llaves. ¿Y qué haces? Te vas recorriendo todo el camino, ¿no? Hice tal cosa. Estás tratando de recuperar algo, estás tratando de recapitular en qué momento ahí están. Ahora imagínate que es algo verdaderamente traumático, algo que verdaderamente no te perdió las llaves, te arrasó.
Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20. Estamos hablando el día de hoy sobre la angustia que mueve y la angustia que paraliza. Antes del bloque comercial estábamos platicando un poquito sobre este trastorno de estrés postraumático, cómo nos vamos acomodando y cómo justamente el acto de acomodar es algo que nos puede llevar a sentir mucha angustia, pero que va a tener un sentido dentro de nuestro, digamos, como equilibrio psíquico. Va teniendo una razón y un uso que va hacia nuestra salud. En muchas de las ocasiones también nos vamos a encontrar que ese tipo de reelaboración que estamos intentando hacer puede costarnos muchísimo tiempo el tramitarlo. Nos puede hacer realmente muy, muy difícil el tramitarlo. Y ahí es en donde necesitamos ayuda profesional. No ayuda profesional en el sentido de que ahora sí nos vayamos a medicar, sino ver qué es lo que está sucediendo, que simplemente ese afecto no se puede tramitar. ¿Por qué? Porque tú también estabas señalando algo, Gaby, antes del bloque comercial. Cómo puede llegar a tener alguna relación con nuestra historia, ¿no? Puede haber sido un trauma reciente, pero ese trauma reciente puede haber sido algo que abrió de nuevo una herida ya vieja, de que nos está refrescando una situación ya vieja. Esto puede llegar a suceder, ¿no? Hay en ocasiones en donde una persona, por ejemplo, pierde a su mascota, ¿no? Pierde a su mascota y es un llanto terrible y un duelo interminable, y bueno, ya no se puede ver a un gato, ya no se puede ver a un pajarillo, porque bueno, se viene otra vez toda la sensación y uno dice, bueno, pues claro que se quería mucho esa mascota, pero esto ya lleva pues muchísimo tiempo y sigue siendo como el día de ayer. Entonces, ¿qué sucedió? Puede que nos demos cuenta en el proceso de que simplemente es algo que se nos acabó, digamos, como fusionando, como que agarró tiro por viaje con otra situación de duelo en donde tal vez perdimos a un familiar cercano y en ese momento no sentimos nada. En ese momento no pudimos llorar, no pudimos llevar nuestro duelo. ¿Por qué? Porque tal vez estaba necesitando de nuestra atención, ¿no? De que nosotros hiciéramos todos los trámites, de que nosotros calmáramos a las personas que están a nuestro alrededor, y nosotros simplemente no pudimos tramitar ese momento. Nos lo va a cobrar el tiempo, nos lo va a cobrar de una o de otra manera, y es muy posible que en ese nuevo momento de duelo salga todo de nuevo, salga como si se estuviera viviendo esa misma pérdida, y aparte ahora con la pérdida de la mascota, y por lo tanto se vuelve algo bastante más difícil de tramitar y por lo tanto se necesita ayuda profesional. Ese es el tipo de cosas en las cuales ya tenemos que hacer una intervención. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos sintiendo angustia de cosas que si nos quitamos la sensación de angustia no vamos a salir de lo mismo. Imagínese que se pierde el trabajo, ¿no? De repente nos quedamos sin trabajo por una razón o por otra. Esto, por supuesto que nos va a sentir angustiados. Y si no nos hace sentir angustiados, ya también es para pensar qué es lo que está mal. Por supuesto que nos va a quitar el sueño y nos va a quitar el hambre, y vamos a andar de un lado para otro y piense y piense y piense y piense lo mismo, y viendo y revisando el periódico y preguntando y haciendo. Y uno puede decir, esta angustia no está bien, yo no debería de sentirme angustiado. E inmediatamente nos empastillamos con algo que nos recetó el médico internista o que nos platicó alguno de nuestros familiares que ellos se toman, y la sensación de angustia se va. Y adivine qué, también se va la urgencia de trabajar. También se va la necesidad de hacer las cosas en el tiempo que se nos está solicitando, porque esto apremia. La angustia mueve también. La angustia también nos hace movilizarnos. Si no sintiéramos angustia, es una cosa comparable con no sentir dolor. Imagínense que nosotros de repente no sintiéramos dolor. Dijéramos, es el último día, el día de hoy, en el que siento dolor. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si los zapatos nos están haciendo una llaga? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si se nos pudrió una muela, ¿no? Y no nos empezó a doler y de repente nada más nos da un calenturón y decimos, ay, mira, trae una infección en la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque no me había dado cuenta que tengo una caries de la profundidad de un cráter meteorítico, ¿no? Pues, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si desconectamos esta señal de angustia, simplemente no podemos darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Esa es la angustia que moviliza. También cuando hay algo que nos está generando angustia, imagínese una persona, pensemos, a alguien que acaba de salir de su carrera,
está buscando trabajo, no encuentra trabajo, le empiezan a dar tal vez, por ejemplo, trabajos en casa, le empiezan a dar responsabilidades en casa, y esta persona se empieza a angustiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo no podría decir, bueno, pues ¿qué le está angustiando? Si parece que su situación se está mejorando, que la situación pues ya no está tan difícil porque de alguna manera tiene un trabajo u otro. Ahí el peligro es a quedarse en casa. El peligro es a sentir que se ha fracasado en toda la empresa que se comenzó desde que buscamos un estudio. Y por supuesto que vamos a sentir angustia. Por supuesto que vamos a sentir angustia porque de un lado, ahí se nos va pegando este asunto inconsciente de querernos fusionar con los padres constantemente, de querernos quedar en casa, de disfrutar de todas esas comodidades. Pero eso también nos va a traer esta sensación de lo prohibido, nos va a traer todo el recuerdo edípico y por lo tanto va a surgir la angustia. Si nosotros hacemos algo por quitar esa angustia, tenga por seguro que también se nos van a quitar las ganas de hacer más cosas y simplemente nos vamos a quedar ahí. Por eso es que es tan peligroso, tan peligroso tomar medicamentos contra la ansiedad, tomar ansiolíticos sin saber qué es lo que está sucediendo. Y es que las personas se asustan mucho, ¿no? Se llegan a sentir como que se están enloqueciendo, porque ya sea porque estos ataques de ansiedad vienen tan fuertes que se desbordan, se salen por completo del control de la persona y además pueden sorprenderle, ¿no? Pueden tomarle de pronto en el supermercado, de pronto poco antes de dormir, en cualquier momento, en determinados momentos, aparecen como algo incontrolable, que se escapa a su capacidad de contenerlo. O ya sea bien porque aparece como absolutamente desproporcionado en función a la circunstancia que están viviendo en la actualidad. Entonces, bueno, pues se preguntan si estarán perdiendo la cabeza, si estarán perdiendo conexión con la realidad o qué. Entonces, bueno, pues lo que quieren es sencillamente no volver a tener esa noticia de que están perdiendo conexión con la realidad. Es que miedo, hay algo que me está avisando que está sucediendo algo muy malo, mejor quiten la alarma, ¿no? Y ya que suceda, denle paso libre, ábranle paso libre a este malestar, ábranle paso libre a esta locura, porque ya no va a haber nada que me lo avise. En realidad, puede aparecer así como desproporcionado, porque también las distintas formas que tenemos para lidiar con situaciones de nuestra historia, en muchas ocasiones tienen que ver con dejar como escondidos ciertos elementos de nuestra historia. Vamos a pensar en esto que decías tú, José Luis, de que ocurre algo a una mascota y de pronto la persona se siente destrozarse, ¿no? Por completo. ¿Qué ocurre? Probablemente, y es un ejemplo, ¿no? Es nada más un ejemplo, no es en todas las circunstancias, pero vamos a pensar en una persona que tuvo una pérdida de alguien importante, de alguien verdaderamente significativo, en un momento de la vida en el cual tuvo que, entre comillas, como resumir su duelo. Personas que tienen esta idea, ¿no? Tengo tiempo para ponerme triste, tengo que trabajar, tengo que hacer, sacar a los hijos adelante, etcétera. Tuvo que como brincarse esa parte, brincarse entre comillas, y seguir con las actividades cotidianas, por el motivo que sea, ¿no? Entonces, queda enterrada, lo que podemos llegar a enterrar es la idea, ¿no? Entonces queda enterrada toda esa ideación, todo ese contenido fantástico, todo ese contenido mental relacionado a la pérdida de esta persona importante. De eso ni siquiera nos acordamos. Pero el afecto no lo podemos reprimir únicamente ideas, no afectos. Los afectos quedan. Entonces, por ahí quedan flotando esos afectos y me traen con una ligera incomodidad constante, ¿no? Que es algo que ya la persona como que constantemente vive con esa incomodidad, con ese nivel de angustia. Cuando ocurre un evento que toma eso como si fuese la nata que se le hace encima al chocolate, cuando ocurre un evento que toma eso, lo
todos esos afectos los puede unir en un punto, en un solo punto, porque me remite a la pérdida de algo a lo que yo amo, como puede ser la pérdida de una mascota. Entonces ya todos esos afectos que habían quedado como angustia flotante, digamos que encuentran un vehículo para pegarse en un solo punto y aparecen con toda la intensidad. No es que estés llorando desproporcionadamente, sino que estás llorando la pérdida de aquella persona. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Vuelta en su programa Desde tu Mirada, y ya se nos está terminando el programa del día de hoy, se nos está terminando también la semana, así que bueno, ya es viernes, Gaby, te vi sorprendida. Sí, es cierto, cuando dijiste la semana sí dije, ay. Se nos está terminando la semana y bueno, ojalá que vaya a tener un rico fin de semana con este climacita lluvioso que se nos está presentando. Y ya para cerrar este tema de la angustia que mueve y la angustia que paraliza, me parecería que tendríamos que darnos un tiempo para entender un poquito qué es lo que está pasando con nosotros. De repente vamos siendo bastante negligentes con nuestra salud en muchísimos sentidos. Así como escuchamos que es pésimo automedicarse, también es pésimo automedicarse medicina para la ansiedad. Es realmente muy dañino, muy dañino. Medicina para dormir. Simplemente, bueno, es que no puedo dormir, me tomo unas pastillas para dormir. No sabe el daño que se está haciendo, pero realmente es muchísimo el impacto que tiene esto en nuestro funcionamiento psíquico y en cómo simplemente se nos acaban apilando los problemas uno sobre otro. ¿Por qué? Porque si estamos tomando medicina, haga de cuenta como que le bajamos al volumen a la televisión, pero la televisión sigue su programa, siguen pasando cosas, se siguen acumulando cosas y así mismo va funcionando nuestra vida. Si nosotros vamos haciendo este pobre intento por controlar nuestra ansiedad con medicina como una primera alternativa, realmente no nos va a llevar a nada, ¿no? Es más, muchas veces, muchos de estos tratamientos que tienen que ver con tomar pastillas van bajo la premisa de que si uno se siente menos ansioso, va a poder librar mejor la situación que nos está poniendo ansioso. Esto tiene un sentido si estamos hablando de un aspecto consciente de nuestra personalidad, ¿no? Uno puede decir, bueno, perdí el trabajo, me están dando unos ataques de ansiedad horribles que no me puedo ni acercar a tomar una entrevista de trabajo, no quiero salir a la calle, me da miedo la luz. Bueno, por supuesto que hay algo que tenemos que hacer, no automedicado, pero sí tenemos que buscar alguna alternativa que al menos nos deje movernos un poquito. Creo que esta es la única, digamos como la única forma en la que, por ejemplo, dentro del tipo de tratamiento que nosotros damos, va teniendo un sentido tomar medicamento. Es para poderse estabilizar un poquito nada más. Un poquito nada más, para poder escuchar, para poder pensar, porque si no podemos pensar, ahí sí no podemos hacer gran cosa, por más que hablemos y por más terapia que tomemos. Pero es realmente el único momento, porque si no, como le digo, se nos van acumulando todas estas cosas. Y en estos tipos de tratamientos va bajo el entendido, como le estaba diciendo, de que si estamos más tranquilos, vamos a pasar más fácil este problema que nos está generando ansiedad. Eso tendría mucho sentido si todas las situaciones que nos generan ansiedad fueran conscientes. Ahí sí, bueno, no tendríamos mayor conflicto con eso. Es como si tenemos un resfriado y decimos, bueno, me voy a tomar un antigripal, ya que sé que no estoy enfermo de alguna gripa de esas peligrosas, ya que sí estoy seguro de que no estoy en peligro, me tomo un antigripal, me tomo algo que me aminore los síntomas y puedo seguir trabajando. De todas maneras voy a andar medio cacheteado, pero bueno, eso me permite continuar con mi ritmo, ¿no? Si en ese momento no me puedo dar un momento de descanso, que sería lo mejor, ¿no? Realmente sería lo mejor que nos pudiéramos dar un tiempecito de descanso para sanar. Pero si de plano no podemos, no queremos, pues bueno, entonces ahí sí podríamos tomar esto. Esto mismo se va traduciendo al aspecto de que si nosotros sentimos ansiedad, es muy probable que realmente la causa tenga que ver con nuestro inconsciente. Y si nosotros tomamos medicina para quitarnos la ansiedad, vamos cortando con el único vínculo que teníamos para poder entender qué era lo que sucedía con nuestra enfermedad. ¿Por qué? Porque el afecto queda ahora sí totalmente desligado. Si de por sí con la ansiedad muchas veces vamos a encontrar un afecto desligado que no tiene representación y que nos está generando todo ese problema, si nosotros tomamos medicina, acabamos con toda la señal de que algo está funcionando mal. Y por lo tanto no hay mucho que trabajar, no hay mucho que hacer. Y son estas personas que dicen, pues ¿para qué voy al doctor?
¿no? ¿Para qué voy al médico? ¿Para qué voy con el psicólogo? Si ya con esto ya no me duele y bueno, pues parece que puedo seguir haciendo las cosas, todo sigue igual, pero bueno, voy a continuar. Si es un aspecto inconsciente lo que nos está generando la ansiedad, es lo peor que podemos hacer, tomar medicina para la ansiedad. ¿Por qué? Porque como le digo, nos quedamos sin ninguna pista para trabajarlo. Y salud. Y más importante todavía, si tenía que ver con nuestro inconsciente, este asunto de ansiedad tiene una utilidad mucho mayor de lo que nosotros pensamos, más allá de hacernos difícil el día. Si nosotros estamos sintiendo ansiedad es porque hay algo que nos está empujando a movernos. Si ya sentimos ansiedad es así como si tuviéramos una piedra en el zapato. Empezamos a cojear, empezamos a darnos cuenta de que algo está pasando hasta que nos quitamos el zapato y vemos qué es lo que nos está lastimando. Si no sentimos eso, realmente no va a haber ninguna pregunta más allá de lo que está sucediendo y no nos va a involucrar ningún movimiento de nuestra parte. Sí, yo pienso que a final de cuentas el que te mueva o te paralice la angustia dependerá del rumbo que le des a la misma. Si buscas silenciarla, si buscas simplemente sofocarla, entonces lo más probable es que sí te detenga, al menos en cierto aspecto de tu vida, quede paralizado, ¿no? Pues en el área afectiva, tú puedes decir, bueno, pues soy una persona perfectamente funcional, ¿no? Trabajo, hago, sí, pero a final de cuentas queda como resguardada en una parte de tu vida que sí queda paralizada y que además no creas que te has deshecho de ella de una vez y para siempre. Queda enterrada, pero se aprovecha cualquier ocasión para salir, para emerger otra vez a la superficie. Y bueno, es entonces cuando aparece como de forma desproporcionada, ¿no? De estas formas incomprensibles así a simple vista, porque pues no hacen sentido con lo que estamos viviendo en el momento actual. Si por otra parte el rumbo que se le da a esa angustia es tratar de encontrar el motivo, entonces puede que te mueva hacia un entendimiento, hacia poder ir descubriendo áreas y aspectos de tu vida y de tu persona que no te imaginabas quizás que te pudiesen haber estado haciendo ese ruido o que pudiesen haber estado ahí. Olvidamos cosas sin olvidarlas, ¿no? Hay muchas cosas que sí sabíamos, pero una vez que las retomamos o las rescatamos, hasta ese momento es como si nos diésemos cuenta que estaban ahí. Entonces, bueno, este poder conectar y poder permitir que haga sentido, poder como anudar esa angustia que estaba flotante a la situación que le corresponde, da una sensación de sentido, da una sensación de claridad y bueno, pues rescata en muchos casos de esta sensación de locura, ¿no? De no saber qué está pasando, de no entender por qué. De pronto todo se siente de una forma tan estridente, todo llegan estos ataques sorpresivamente. Lamentablemente, en muchas ocasiones no es sino hasta que se vuelve insoportable la angustia que la persona decide casi involuntariamente buscar algún tipo de tratamiento, ¿no? Buscar algún motivo o entender qué es lo que le está sucediendo. Porque esta economía libidinal que se maneja en los síntomas, pues ya te la hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Nosotros nos creamos nuestras soluciones como rápidas, son síntomas. Todos los síntomas que manifestamos, todos los síntomas psíquicos son intentos de solución de un conflicto, intentos fallidos de resolución de un conflicto. Nos lo sacamos de la manga, en ese momento era lo que pudimos haber hecho y en ese momento, bueno, así es como lo intentamos resolver. No nos queremos deshacer de ellos, de nuestros síntomas o de nuestras patologías, porque son como nuestras muletitas, son nuestras soluciones, mal hechas, pero son nuestras soluciones. Y sabemos que a la hora de quitarlos o a la hora de deshacernos de ellos, lo intuimos, no lo sabemos de cierto, no lo sabemos conscientemente.
pero sí alcanzamos a intuir que a la hora de quitarlos, pues se va a dejar venir, ¿no? Todo aquello que estaban sosteniendo. Pero bueno, pues a final de cuentas es algo que más vale hacerlo en determinada circunstancia. Y a veces las personas no lo hacen sino hasta que ya no pueden soportar más ese dolor, ya no pueden soportar más ese síntoma y ya es como lo último que queda. Pero bueno, al menos en ese momento mueve. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Samarripa, que tenga muy bonito fin de semana. Nosotros nos escuchamos en punto de las 6 el día lunes. Hasta entonces.